Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de las reformas protestantes, pero la segunda parte y la última. Más que todo vamos a entrar en detalle a las propuestas, al pensamiento, tanto de Lutero como de Calvino, como de Enrique VIII. Vamos a recordar, ¿ok? Y vamos a ponerle más énfasis, un poco más a profundidad acerca del pensamiento de Martín Lutero. Ya sabemos su nacionalidad, ya sabemos en qué contexto llega Lutero. Ahora vamos a analizarlo un poco más a profundidad. ¿Cuál es la identidad que propone Lutero? Primero, cuando se aplica esta reforma luterana, primero en Alemania y luego en Europa, tiene ciertos principios el luteranismo. Por ejemplo, ¿en qué se justifica? Primero debemos tener en cuenta que según el luteranismo, que toda persona debe ser declarada justa y santa por Dios. ¿Cómo se logra esto? Con la fe. Según lo que nos dice y llega a la conclusión Lutero, la única forma de llegar a ser declarado justo y santo es por medio de una gran fe. ¿Qué más? La justificación debe ser solo por gracia. La justificación no debe tener mérito propio, sino que tú debes basarte en la fe. Es ahí donde nos hace recordar Lutero que las obras buenas no te garantizan que tú vas a estar con Dios. Lo que te garantiza que vas a estar con Dios y le gusta a Dios es la fe, es que creas en Él. ¿Ok? La única forma de estar en gracia, de estar con Dios, es por medio de la fe. No por obra, sino por fe. Por lo tanto, según el principio del luteranismo, lo que busca el luteranismo es regresar a los antiguos principios, a las antiguas costumbres acerca de Dios, cómo servir a Dios. Y eso es lo que no pasaba en la Iglesia Católica. A lo largo del tiempo, según el punto de vista de Lutero, bueno, y eso es lo que pasaba también, la Iglesia, los máximos líderes religiosos católicos se desviaron del camino. Solo veían intereses personales, hacer riqueza, aprovecharse, los lujos, las lujurias, y se desviaron totalmente del camino. Las enseñanzas originales se desviaron totalmente. Por lo tanto, Lutero critica a las costumbres católicas que a lo largo del tiempo fueron cambiando y cambiando para mal. Ahí viene la crítica. Es por eso que se produce la Reforma Luterana en el siglo XVI, que ya lo hemos visto. Y en pocas palabras se puede resumir la doctrina de la justificación en lo siguiente, en 4 puntos muy importantes. ¿Okay? En 4 pilares, se puede decir, los pilares del luteranismo. Solo la gracia, solo Cristo, solo la fe y solo la escritura. ¿Ok? Todo va a englobar a Cristo. Todo engloba la fe. Si tienes fe, puedes comunicarte y puedes hacer que Dios interceda por ti. Solo con fe. ¿Ok? Podemos ver aquí en la imagen, en la diapositiva, la identidad del luteranismo, el símbolo. ¿Qué significan las marcas, las señales?
La palabra de Dios, ¿ok? Representa la rosa blanca. El sacramento del bautismo. No olvidemos que para Lutero solo habían dos sacramentos, el bautismo y lo que vendría a ser para los católicos la confirmación, ¿ok? O también llamado la Eucaristía. El sacramento de la cena también es muy importante para el luteranismo. Las llaves van a representar la absolución, ¿ok? El perdón de tus pecados. La oración debe ser comunitaria. Debe ser el momento más importante, el momento en el cual tú puedes hablar con Dios y Dios te va a escuchar. Y la cruz representa el sacrificio. Ahora vamos a recordar y ponerle más énfasis a lo que creía Lutero. ¿Qué es lo que buscaba Lutero? ¿Por qué Lutero reclamaba tanto a la Iglesia Católica? ¿Por qué llegó a ser, como se dice, vetado? Llegó a ser que el mismo rey de España hiciera que se retracte de todo lo que había hablado y publicado con las 95 tesis. ¿Qué es lo que buscaba Lutero? Buscaba que Cristo o que Dios sea el centro, que la escritura no debía ser interpretada por un sacerdote, sino que cualquier persona que sepa leer y escribir pueda interpretar las sagradas escrituras. Que los únicos sacramentos válidos es el bautismo y la Eucaristía, no hay más. Y que los clérigos, sacerdotes, puedan casarse, ¿ok? Puedan casarse, ya que estaba prohibido para los católicos casarse. La Biblia debe relatarse en el idioma original, no en el idioma original o el primer idioma en el cual se escribió la Biblia, no. La Biblia debe relatarse, debe leerse en el idioma original del pueblo donde se lee. Si yo estoy en Alemania, la Biblia se debe leer, se debe interpretar en alemán, no se debe interpretar en latín, no. Para Lutero, las personas que quieran leer la Biblia tienen que hacerlo en el idioma en el que ellos hablan, no en el idioma que el Papa lo exige, que es el latín, ¿no? La cena es muy importante, la reunión de la familia es muy importante. Y que la vida del sacerdote debe ser sencilla, una vida real, no una vida basada en intereses personales, lujos. O sea, trataba de regresar a las antiguas costumbres. Aquí podemos ver las diversas, se le puede decir, grupos religiosos, ¿ok? Reformistas. Aquí podemos ver las reformas que se dieron en el mundo. Comenzamos con Martín Lutero, con el luteranismo. Luego van a haber una serie de reformas, ¿okay? de grupos reformistas, los moravos, los pentecostales, los carismáticos, nazarenos, metodistas, salvacionistas, hermanos libres, anglicanos con Enrique VIII, los cuaqueros, ¿ya? Los bautistas, los congregacionales, los reformados, los presbiteranos, los anabatistas, los menonitas, que existen en diversas partes del mundo. En Estados Unidos hay una gran comunidad menonita. ¿Ok? ¿Qué son todos estos grupos? Son grupos que son parte de la Reforma. Son diversas congregaciones religiosas que aparecieron en el mundo. Aparecieron en los últimos 200 años, desde que se crea el luteranismo hasta hoy en día que existen. Cada uno tiene sus propias costumbres, sí,
Algunos se basan en el luteranismo, sí, claro, pero cada uno a su estilo. Otra reforma va a ser la reforma calvinista, la segunda reforma con mayor seguidores en el mundo, hasta hoy en día. No quiere decir que el luteranismo, que el calvinismo tengan los mayores seguidores en el mundo, no, quiere decir que de las congregaciones reformistas o reformadas sí tienen una buena cantidad de seguidores. Pero si hablamos de religiones en el mundo, la religión con más adeptos en el mundo va a ser la musulmana y la católica. Muy bien, Calvino. Ya hemos visto también en la clase pasada un poco de Calvino. ¿Ah? Vamos a la parte de lo que él pensaba, de lo que él creía. Primero, la influencia de Calvino va a ser igual de aceptada que Martín Lutero. Va a llegar prácticamente a casi toda Europa. Y sabemos que muchos de los reyes europeos, ya sea el rey de España, de Portugal, de Francia, Italia, etc., no van a estar de acuerdo con los movimientos protestantes. ¿Okay? No van a estar de acuerdo. Es por eso que los seguidores de Calvino, que son llamados los calvinistas, van a ser perseguidos en los gobiernos donde los reyes son católicos. No se olviden que gran parte de los reyes en Europa eran católicos. Por lo tanto, que a su país llegue un movimiento que sea protestante, o sea, contrario a lo católico, como que no les cae bien y por lo tanto van a estar en contra. Y esto fue... Y el mejor ejemplo de esto va a ser Francia. El rey de Francia era católico, ¿ok? Y por lo tanto, al aumentar los seguidores o los creyentes de Calvino en Francia, ¿qué es lo que va a hacer el rey? Va a mandar a perseguirlos. Es por eso que va a mandar a asesinar aproximadamente a 50.000 hugonotes. Este término hugonote es equivalente, es lo mismo, es igual que decir calvinista. Calvinista o hugonote es lo mismo, solo que en Francia se le llamaba hugonote, no calvinista, pero es lo mismo. Así que este rey francés mandó asesinar 50.000 calvinistas o hugonotes. ¿Por qué? Era contrario a lo que él creía y era contrario a lo que la mayoría de franceses creía. ¿Ok? Era un obstáculo para el rey de Francia. Pero a pesar de las persecuciones que hubieron de los calvinistas en Francia y en Europa, igual el movimiento calvinista no se vio disminuido, no tuvieron miedo por estas persecuciones y cada vez seguía expandiéndose más y más en Europa, a pesar de las muertes en Francia. Por lo tanto, Juan Calvino creía que la educación tenía que ser obligatoria y tenía que ser gratuita. Toda la población debía acceder a la educación, ¿ok? Y tenía que ser gratuita. El Estado tenía que pagar, solventar la educación. Para Juan Calvino había 4 tipos de oficios, ¿ya? Dentro del movimiento calvinista. No podemos decir que Juan Calvino quería aplicar esto en todo el país donde había llegado y pegado mucho su influencia. No, él solo nos hablaba de la comunidad calvinista. Por ejemplo, supongamos que tenemos a una ciudad, ya, todos los habitantes de la ciudad son calvinistas, ya. Eso aplica solo para los que viven y para los que son calvinistas. Si tú crees en otra religión o crees en otro movimiento protestante, para ellos no es, ¿ok? Solo se aplica dentro de la congregación o dentro del grupo de los calvinistas, los seguidores de Calvino. ¿Cuál es esta división? Para él, la comunidad calvinista se debía dividir en pastores,
en doctores o maestros, en ancianos y en diáconos. Cada uno tenía un papel muy importante a nivel religioso, sobre todo los pastores y los diáconos. ¿Ok? Los maestros van a enseñar los diversos conocimientos. Los ancianos tienen un papel importante por la experiencia acumulada. Los pastores van a ser, como se dice, los que van a llevar la enseñanza del calvinismo, los preceptos del calvinismo, las costumbres calvinistas. Y los diáconos tienen un cargo superior al pastor, pero los dos van de la mano. Esta era la división según Juan Calvino. Para él debería dividirse de esta forma todos los lugares donde la población sea calvinista. En lo que respecta a la ética social, para el punto de vista de Calvino, tomar bebidas alcohólicas está mal. Los burdeles, peor, está mal. Para Calvino era lo siguiente: si yo vivo en una ciudad, en un pueblo, debo respetar las reglas, las normas sociales. Si yo incurro en lo contrario, recibo un castigo o la expulsión. Para Juan Calvino, las cantinas o los bares era, como se dice, cosa pecaminosa. Los burdeles igual. Por lo tanto, prohibió que existan cantinas y burdeles. Va en contra de la ética social que promueve que promueve Juan Calvino. Por eso lo prohibió. Otra medida que también fue un alivio para los calvinistas es que los bancos, los que te hacían préstamo, te podían condonar las deudas o podrían dividir tu deuda para que tú puedas pagar fácilmente. Llegues a pagar, pero con una facilidad. En lo que es hospitales, cada hospital era dirigido por un diácono, ya que la educación era gratuita y la atención médica también era gratuita. Entonces la salud estaba, como se dice, garantizada. Las personas que eran perseguidas, sea por la creencia religiosa, por lo que sea, van a ser refugiadas en las comunidades calvinistas. Y algo muy importante que se mencionó en la clase pasada y que no deben olvidar, que para Juan Calvino, el trabajo era lo más importante. Él decía: la persona que trabaja, que tiene un oficio y que no es ociosa, le va a agradar mucho a Dios. A pesar que hay cierta contradicción acerca de las obras positivas. ¿Por qué? Porque él nos habla acerca de la predestinación. Cada persona ya tiene su futuro trazado, tiene un destino trazado. Hay personas que son los salvos y las personas condenadas. Y hagas lo que hagas, no va a cambiar eso. ¿Ya? Y algo positivo también es los domingos. O sea, como una especie de purificación del cuerpo. Los domingos ayunar hasta cierta hora. Eso respecto al movimiento protestante de los calvinistas. Y por último tenemos al rey de Inglaterra, Enrique VIII, que también ya lo hemos visto. ¿Okay? Él estaba en contra de que el Papa Católico tenga poder en su territorio. Entonces quería arrebatarle todas las posesiones de la Iglesia Católica en Inglaterra. Y utilizó como excusa el divorcio. Se quería divorciar de Catalina de Aragón. ¿Ya? Esa era la excusa. Y el Papa no se lo iba a permitir. ¿Cuál era el objetivo de Enrique VIII? Divorciarse de Catalina de Aragón, su esposa, para casarse con Ana Bolena. ¿Ya? Al hacer esto, el Papa de hecho que lo va a rechazar. Y Enrique VIII ya lo sabía. Sabía que el Papa no iba a aceptar el divorcio y que iba a rechazar su propuesta. Pero Enrique VIII seguía insistiendo.
hasta que llegó el momento que el Papa dijo, ¿sabes qué? No te voy a divorciar y te voy a excomulgar. Y lo excomulgó. Y esto fue la excusa perfecta para que Enrique VIII, una vez que el Papa lo excomulga, Enrique VIII pensaba, bueno, yo no tengo nada que ver con la Iglesia Católica, así que como yo no soy católico y no tengo nada que ver, me voy a quedar con con las posesiones de la Iglesia Católica en Inglaterra. Y confiscó todo y creó el Acta de Supremacía, en el cual se autoafirmaba como máxima autoridad de la Iglesia en Inglaterra. Iba a aparecer el movimiento protestante del calvinismo, del anglicanismo. ¿Ya? Aparece el anglicanismo. Muy bien, esto sería todo para reforzar las ideas de los tres grandes movimientos protestantes en Europa y en el mundo. Nos vemos en una siguiente